Estuvimos charlando con él cuando fue el viernes. El viernes, en la previa. Es Adrián Contursi, está en línea otra vez para hablar con nosotros, con este buen mediodía, tiene la amabilidad de atendernos. Te voy a ser sincera, Adrián, el viernes cuando vos me dijiste que Massa estaba... Nos miramos un poco entre Nos miramos y dijimos, este es otro fiasco más que se van a comer. ¿Cómo van a sostener esto después el domingo? Me pareció, porque acá hay que decir las cosas claramente, me pareció como arriesgado esto de, Massa está arriba en las encuestas, está sacando una ventaja importante, pero hoy te toca dar la derecha. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, bueno, esta es la gran discusión que tenemos todos los días, ¿no? Sobre la veracidad que pueden tener o no, o el respaldo de las proyecciones que hacen las consultoras. Sí, sí, sabemos que puede ser un poco complicado a veces, sobre todo cuando lo que estábamos viendo era todo un montón de datos que estaban presentando otras consultoras, donde obviamente la posición era invertida, se queda Milei Massa. Pero bueno, o sea, lo que uno hace en realidad es tratar de medir y comunicar lo que mide. Volvemos a lo mismo de siempre. Puede haber un margen de error, nos podemos equivocar, seguramente, pero bueno, en los últimos años creo que se ha dado en formato claro que venimos bastante cerca, o por lo menos si haya habido algún inconveniente, ha sido dentro de ese margen de error, que generalmente puede ser entre 3 o 5% como mucho. Adrián, seguramente cada uno de los partidos también y las fuerzas que forman parte de una elección trabajan sus propios números. Esto es lógico, está claro que se trabaja de esa forma. Sí. Y que muchas veces no los dan a conocer porque también con esos números trabajan, más allá de que no lo conozca el resto de las personas. Ahora, lo de ayer pareció sorprender absolutamente a todos. Digo, a Massa como ganador en sus números, a Milei también, que seguramente esperaba algunos números más. ¿Por qué pensás que se dio esto? Quizás los resultados que ellos tenían puertas para adentro no se reflejaban con lo que después terminó siendo en las urnas. Es que ahí hay un tema que es cuáles son los datos que están tomando y esos datos cómo los están pesando después. Porque no es simplemente salir a hacer una encuesta, sino que la muestra tiene que tener de alguna manera un peso geográfico, que tiene que estar representativo dentro de los espacios geográficos donde uno va a tomar. Y lo que sí estábamos seguros es que los datos que nosotros teníamos, más allá de que eran bastante claros para el tema de Massa, estaban subrepresentando a Milei porque hay gente que no responde a las encuestas dentro del espectro de Milei. Entonces nosotros eso también ya lo considerábamos. Y me hicieron una pregunta el mismo día de las elecciones. Un amigo me hizo una pregunta si teníamos medido el impacto del clima en la elección, refiriéndose específicamente a bueno, la lluvia, las inundaciones que había, cómo eso iba a afectar. La verdad que nosotros eso en el modelo no lo tenemos, pero últimamente estamos pensando en incorporar alguna forma de medirlo previo a las elecciones, porque no es la primera elección donde llueve torrencialmente. Y eso obviamente afecta a un grupo parcial, ¿sí?, que va a participar. Indecisos. Generalmente gente de bajos ingresos, pues es a la que más está afectado, porque se te inunda la casa, ¿qué vas? ¿Se va a ir a votar o te quedas en tu casa viendo cómo resolves el inconveniente? ¿Qué haces? Claro. O inclusive a gente mayores de edad, que en este caso podrían ser parte de lo que iban a votar, generalmente el perfil para Juntos por el Cambio, donde dicen, no voy a salir, o sea, no tiene ningún sentido, pues, no vale el riesgo, por decirlo así. Sí. Entonces, bueno, ahí hay otras variables que son ambientales que realmente no se modelizan. ¿Sí? Y como en eso vienen otras cuestiones más que es, nosotros por ejemplo estamos pensando inclusive en refinar los datos con respecto a religión. Estamos viendo que el impacto de la religión en algunos aspectos se está volviendo, digamos, juega. Está, claro, eso es una variable más de peso, justamente, a la hora de decidir los votos. O sea, bueno, ahora, Adrián, eso, hay que ver cómo modelan el resto de las encuestadoras. Y ahora más con este nuevo escenario, porque ahora es un balotaje, es un todo o nada, y acá va a haber la búsqueda de la recuperación de los otros espacios. Me da la sensación de que Massa, principalmente por su relación con distintos espacios políticos, tiene como más chance, por lo menos más gimnasia, que Javier Milei, que le va a costar mucho, porque terminó
sobre todo en la recta final de estos últimos días, camino a este de domingo, con declaraciones muy fuertes al espacio que va a tener o intentar buscar los votos, que nada más, nada menos que Juntos por el Cambio, inclusive con Patricia Bullrich, que llegaron ahí con tensiones al máximo. No, totalmente, totalmente. Igualmente, Juntos por el Cambio, lo que acaba de pasar es que con esto se fractura. O sea, hay una parte que va a ir a votar a Massa y otra parte que va a ir a votar a Milei. Cuestiones diferentes, obviamente van a impulsar a uno y otro, indistintamente de los partidos de referencia. Algunos tendrán que ver con que interpretan a Milei como un personaje autoritario, entonces van a ir hacia Massa entendiéndolo como, bueno, un personaje más cercano a la democracia. Y por el otro lado van a decir, bueno, si hay un antiperonismo, que es en realidad cuando hablaba hoy de los dos partidos históricos de Argentina, en realidad más que un radicalismo siempre ha habido como una especie de antiperonismo. La pregunta es, ¿quién representa ese antiperonismo? Que generalmente era el radicalismo. En el momento que apareció Macri, lo que hizo, bueno, con el PRO fue, bueno, trasladó ese antiperonismo a otra etiqueta partidaria. Y, bueno, entonces van a estar divididos en esa punta. El tema es que no es una división proporcional. No es que va a ir 50 para uno y 50 para el otro. O que van a ser lineales las transferencias, que el 100% de Chiaretti va a ir para Massa. Pero sí, sin tiene duda, muchas más probabilidades en una primera Uh-huh. instancia, por una cuestión de experiencia y de ejercicio, Massa. Igualmente, hoy no tenemos nada medido. O sea, hoy empezamos a hacer transferencias. Si hay algo que queda claro, por lo menos con cómo fue variando los resultados de las PASO, con sorpresas, y las generales también con sorpresas, es que da la sensación que nadie es dueño de los votos. O sea, ningún sector o espacio es dueño de los votos. Hay una volatilidad ahí de un alto porcentaje de indecisos que define los días previos. Depende de las declaraciones y, por supuesto, si hubo o entró en juego el factor miedo o no al momento de votar. Sí, eso igual lo habíamos hablado la otra vez, que en realidad los indecisos son cada vez menos a la medida que te vas acercando a la elección, pero sigue habiendo gente que igualmente define en el momento de la elección. Pero la expresión esa de los votos no le pertenecen a los partidos, la han repetido muchísimo los dirigentes a través del tiempo y son tal cual. O sea, por eso me pareció muy, inclusive gracioso por ahí de Chiaretti decir, bueno, que ahora liberaba a sus votantes para que voten a la fuerza que crean conveniente. Y sí, o sea, en realidad la gente va a ir a votar. En este caso, bueno, se vuelve a barajar y dar de nuevo, medio como tomando las propias palabras de Milei, porque el escenario volvió a cambiar. Entonces, bueno, hay que ver cómo van a interpretar a estos dos candidatos, sí, en términos ideológicos, en términos de seguridad, en términos económicos, y todo eso son diferentes dimensiones que hay que justamente ponerlas en términos de la medición, y no es que una persona va a votar solamente tomando en consideración cuestiones ideológicas. O sea, se cruzan muchos planos y hace que, bueno, la incertidumbre para el balotaje obviamente vuelva a estar a flor de piel. Bueno, pasa que me apuntaba recién desde producción, nuestro productor Juan Jotuma, que ustedes estuvieron haciendo, Adrián, un trabajo de transferencia del tema de votos de las PASO a estas elecciones, ¿puede ser? Sí, pero ese no está listo. Estamos corriéndolo porque en realidad es un modelo que lo que hace es tomar las mesas y ve cómo se votaron en una y en otra, y lo que hace es trata de inferir hacia dónde se van dirigiendo los diferentes votos. El tema que eso tarda horas. En realidad la computadora está corriendo y creo que va a estar recién para mañana. Nosotros sí hicimos varias transferencias entre elecciones anteriores y las actuales para ir viendo cómo se van modelizando los votos. Y ahí sí lo que veíamos era, por ejemplo, que en su momento Milei lo que había hecho era tomado todo lo que era el voto en blanco y terceras fuerzas. Y que los votos que iban en su momento a Alberto Fernández, la elección presidente anterior, se dividían en 43% iban para Massa, o sea que retenía el 46% de los votos de Fernández, y el 25% iba para Milei. Y lo mismo le pasaba a Macri. Los que habían votado a Macri, un 24% iba a Bullrich, un 14%
a Larreta y otra vez un 25% a Milei. O sea que había habido mucha transferencia de los partidos tradicionales hacia Milei y aparte Milei había retenido votos externos. Pero bueno, esas fueron las transferencias para entender por qué fue el fenómeno que tuvimos en las PASO. Ahora Adrián, nosotros vamos a modelizar de la PASO a la general. ¿Y cuándo se empieza a medir ahora ya de cara al 19? Ya está. ¿Cómo de cara al 19? Disculpa. Claro, A de la- cara 19 de, perdón, a... 19 de Lo que pasa- noviembre, perdón. Sí, No, Uno de dice, noviembre. se está esa es la pensando en fecha el año. clave, ¿eh? Sí, sí. claro, porque digo, además el viernes previo seguramente vamos a charlar con vos porque después de lo que ha Sí, sido esta elección claro. Sí, claro. y vamos a ir a la fuente a ver qué puede llegar a pasar. Nosotros ya estamos midiendo. O sea, hay un... por eso digo, tomar estos votos ya hechos, Ujú. ya digamos, en realidad no está totalmente, no es el recuento definitivo, pero tomar el provisorio y tomar el definitivo de las pasos, nosotros ya empezamos a ver cómo de alguna manera eh, explicar la transferencia geográfica de esos votos. Después de esto, obviamente ya salimos a medir otra vez encuestas. Porque lo que termina pasando es, eh, esto puede cambiar de hoy para mañana. O sea, si ustedes me hacían la pregunta de las pasos 3 semanas antes de la elección, todos los datos iban a Bullrich. Ujú. Todos los Ujú. datos iban a Bullrich. Después, una semana antes de la elección, que pasó en su momento el desafortunado hecho de Morena y también del médico en Lanús, que fueron asesinados, cambió totalmente el paradigma y se dieron vuelta los resultados. Después acá lo mismo. Si ustedes me preguntaban 3 semanas antes de esta elección, Milei seguía en cabeza. Nosotros fuimos viendo que fue rotando y uno lo que va haciendo es siguiendo esos datos. Ujú. Qué impresionante, la verdad es súper interesante para analizar y bueno, y ver cuán cambiante es la realidad, no solamente económica y política, sino también del pensamiento de los argentinos, porque estamos hablando de modificaciones en cuestión de semanas, como lo venís contando. Sí, digo, Adrián. perdón, sumo a esto. Evidentemente el caso Insaurralde, por ejemplo, que ha sido Bueno. un caso grave, No ha tuvo quedado impacto. lejos en cuanto a la elección, ¿no? Cero impacto. Ujú. No tuvo impacto. Inclusive el Delfín de Insaurralde acaba de ganar la intendencia. Sí, Así que arrasó. Claro, sí, en Lomas. 50%, si mal no me acuerdo. Sí, Sí. No tuvo impacto. Números contundentes. No, No tuvo Ujú. impacto. no, Eh, increíble. bueno, Eh, perdón. sí, sí, perdón, Ah, cerrar la idea, Adrián. no, lo que voy es, pasa que en general uno lo que está acostumbrado es a tener encuestas en forma estática, que es, bueno, se hace una encuesta dentro de un periodo y cuando corta ese periodo se presentan los resultados. Lo que nosotros hemos aprendido es que las encuestas son dinámicas porque justamente el comportamiento electoral de las personas es cambiante. Entonces uno lo que trata de hacer es tener muchos datos durante todo el tiempo para ir viendo de alguna manera cómo fluctúa ese comportamiento y bueno, tratar de acercarse lo mejor posible a la fecha de la elección. Ujú. Adrián, te agradecemos un montón este contacto con Buen Mediodía en Santa Fe Canal y vamos a estar obviamente molestándote otra vez más cerca del 19 de noviembre. Será un placer. Que tengan un buen día. Gracias.